En el capítulo de hoy encontramos una clara indicación. Jesús hoy nos dice, denle ustedes de comer. Esa es la indicación de parte de Jesús. Y tal vez nosotros sentimos que no podemos suplir esas necesidades de los demás, como tal vez los mismos apóstoles sintieron en aquel momento. Porque pensamos que todo lo que tenemos es muy limitado. Frente a eso, Jesús hoy también nos dice, tráedmelo acá. Todo lo que tú tengas, tráemelo acá. Y yo lo bendeciré, yo lo multiplicaré. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 14 del libro de Mateo. Vamos rápidamente al texto bíblico y vamos a comentar desde el versículo 23 en adelante. Al oírlo Jesús se apartó de allí, él solo en una barca, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. ¿Cuál era el contexto? ¿Qué había escuchado Jesús que lo había conducido a que se aparte de allí? Realmente, unos versículos más arriba nosotros vemos la muerte de Juan el Bautista. Mira lo que dice el versículo 14. Al salir Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Queridos amigos, este cuadro está aconteciendo, mejor dicho, en Galilea. Galilea tiene que haber sido aproximadamente un sitio que era un lugar muy difícil para estar solo. El texto bíblico nos presenta que Cristo sale de allí, se aparta de ahí él solo. Es posible que Jesús haya querido estar un momento solo, queridos amigos. Galilea era un país pequeño, de 80 kilómetros de norte a sur y 40 kilómetros de este a oeste. El historiador judeo-romano Josefo nos menciona y nos dice que por aquel tiempo, en aquella área, habían aproximadamente 204 pueblos. Ninguno de estos pueblos tenía menos de 15,000 habitantes. En un lugar tan densamente poblado, no era fácil, amigos, escaparse de la gente o distraerse o salir por un lado sin que el pueblo se dé cuenta. Y mucho menos para Jesús, dado que Jesús estaba realizando muchos milagros. Pero había tranquilidad al otro lado del lago, que por la parte más ancha no tenía más que 13 kilómetros aproximadamente. ¿Saben? Los amigos de Jesús eran pescadores y no les sería difícil embarcarse en una de sus barcas y navegar a la parte oriental del lago. Y eso fue lo que realmente hizo Jesús, amigos, cuando se enteró de la muerte de Juan el Bautista. Por eso el versículo 13 dice, al oírlo Jesús se apartó de allí él solo. Cristo, queridos amigos, Cristo, el único ser en su especie, humano y a la vez divino. El versículo 14 dice, al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y los sanó. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cristo, a pesar, amigos, de querer estar tal vez un momento solo, Él llegó a sentir una vez más compasión por la raza caída, por los humanos, compasión por estas personas que estaban sufriendo, estas personas que estaban enfermas. El versículo 15 indica y dice lo siguiente, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. En cierta oportunidad escuché a alguien comentar referente a esta historia y dijo que Jesús descansaba con la gente. ¿Sabes? Esa expresión llamó mucho mi atención y me dediqué a estudiar parte de los evangelios, los momentos que Cristo estaba con las multitudes, los momentos en que Cristo realizaba los milagros. Y tú debes recordar lo que presenta los evangelios. Cristo incesantemente sanando, tocando, incesantemente perdonando, ayudando, defendiendo, predicando, enseñando. Yo creo que esa afirmación que en cierta oportunidad escuché tiene mucho contenido en la Biblia. Cristo descansaba con las personas. Qué gran enseñanza, queridos amigos.
No es malo tomarnos un momento para estar tal vez solos con Dios, para estar un momento descansando. No va mal eso. Pero acá nosotros claramente vemos el ideario de Jesús, amigos. Él descansaba con la gente. Se había enterado de la muerte de Juan. Evidentemente había tristeza en su mente, en su corazón. Él conocía el plan, pero no le era exento la pena. No estaba exento a la tristeza por lo que le había acontecido a Juan, amigos, a Juan el Bautista. Sin embargo, él, incluso en medio de ese dolor, él continúa sintiendo compasión, continúa estando, compartiendo con las multitudes. Es más, los apóstoles, acabamos de ver en el texto bíblico, le dicen, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren algo de comer. Y Jesús les responde categóricamente, ellos no tienen necesidad de irse, dice el versículo 16, dadles vosotros de comer. Esa es la indicación, la orden de parte de Jesús que aún permanece hasta hoy. Nosotros somos los encargados, queridos amigos, de llevar esperanza a un pueblo, de llevar esperanza a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a este mundo lóbrego. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Era lo único que tenían. Pero se habían olvidado de algo más, amigos, de la fe que debían poseer en Jesús. Jesús les dice en el versículo 18, bueno, si ustedes tienen 5 panes y 2 peces, traédmelos acá. Queridos amigos, el versículo 19 y el versículo 20, tú puedes leerlo ahí en tu hogar. Toda la multitud fue alimentada, todos se recostaron. Cristo bendijo, amigos, los panes, los partió, los bendijo, le dio a los discípulos y los discípulos entregaron a la multitud. Comieron todos, amigos, todos se saciaron, todos estaban contentos, estaban alegres. Tan grande fue el milagro de Jesús que incluso sobraron 12 cestas llenas, aparte de todo lo que habían comido. ¿Cuántos fueron alimentados? 5,000 hombres, amigos, sin contar las mujeres y los niños. El capítulo de hoy nos enseña, queridos amigos, que nosotros debemos de tener fe en Cristo Jesús, que nosotros debemos cumplir esta gran comisión. Debemos ser las manos de Dios en este mundo lleno de dolor. No necesitamos, amigos, dudar. Por el contrario, la indicación es clara. Denle ustedes de comer. Y frente a nuestra escasez espiritual, frente a nuestra escasez mental, tal vez nosotros decimos, yo no puedo con esto, yo simplemente tengo esto, estos son mis dones, yo simplemente hago esto. Cristo nos dice, bueno, eso que tienes, que tal vez puede representar algo pequeño, que son 5 panes y 2 peces, que era lo que tenían, ¿verdad? Lo que presenta Mateo. Cristo nos dice, tráemelo acá. Recuerda, querido amigo, querida amiga, el poder de Cristo no está limitada a nuestra mente. El poder de Cristo, tal como aconteció en antaño, es el mismo Cristo que ahora puede realizar esa multiplicación en los dones. Solamente recuerda, dale tú de comer. ¿A quién? A tu familia, a tus amigos. Entregue el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos aprendido hoy día, Señor, que para ti no hay nada imposible. Que nosotros, Señor, tenemos una gran responsabilidad para este tiempo, de llevar esperanza a las personas. Hay muchas personas que están padeciendo hambre, no solamente un hambre físico, material, temporal, sino por sobre todo, Señor, un hambre de alimento espiritual. Ayúdanos a que nosotros no seamos tímidos, cobardes, sino por el contrario, que vayamos con lo que tenemos, pero eso poco que tenemos queremos dejarlo en tus brazos de amor, para que tú los multipliques. Bendice a cada familia que está conectada. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.